Hace un minuto, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado que ha destrozado a la monarquía. Una finca secreta, un testamento oculto y una cláusula que borra a Camila de la historia acaban de ser revelados. Lo que sucedió en las últimas horas es un terremoto del que la corona quizás nunca se recupere. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. La noche del 30 de enero de 2026, el Palacio de Buckingham rompió décadas de un silencio casi sagrado sobre la propiedad privada de la corona. El comunicado fue breve, redactado con una precisión clínica y absolutamente explosivo. Con un solo trazo de pluma, la historia oficial de la monarquía se fracturó. Lady Louise Windsor, la discreta nieta de 22 años de la reina Isabel II, una joven que ha vivido su vida en el trasfondo de los titulares reales, había heredado oficialmente una finca escocesa secreta cuya existencia la mayor parte del mundo ni siquiera conocía. The Grey House, la Casa Gris, un nombre susurrado únicamente en los círculos más exclusivos del palacio, un eco en los pasillos donde se forjan y se rompen los legados. Una propiedad tan privada, tan protegida, que incluso los miembros más antiguos de la realeza, aquellos que creen conocer cada piedra y cada secreto de Windsor, jamás habían puesto un pie dentro de sus muros. Pero es aquí donde la historia da un giro dramático, donde una simple transferencia de propiedad se convierte en una puñalada en la oscuridad. Durante semanas, incluso meses antes de este anuncio, la reina Camila y miembros de la familia Parker Bowles habían estado librando una guerra silenciosa a puerta cerrada para reclamar esa misma finca para ellos. Tenían topógrafos explorando el terreno bajo pretextos falsos. Tenían abogados redactando propuestas que hablaban de administración real y fundaciones benéficas. Tenían planes para convertir un santuario privado en un monumento a su propia influencia, para plantar su estandarte en la geografía más sagrada de la difunta reina. Y perdieron. Perdieron de una manera tan completa, tan final, que el eco de su derrota ahora resuena en cada rincón de Clarence House. Lo que estás a punto de descubrir no es una simple historia de herencia, es una crónica de poder, de traición familiar y de una joven que, sin pedirlo, se ha convertido en la guardiana inesperada de los secretos más preciados de la reina Isabel. Esta es la historia de una batalla por el alma de la monarquía, librada no en los campos de batalla, sino en los pasillos silenciosos del poder, donde un testamento se ha convertido en un arma y una joven en el último baluarte contra aquellos que buscan reescribir la historia a su conveniencia. La corona tiene secretos y este, el más guardado de todos, el que la propia reina protegió con un muro de silencio durante más de 70 años, acaba de salir a la luz, y con él ha desatado una guerra que podría consumir a la casa de Windsor desde dentro. Para entender la magnitud del terremoto que sacude los cimientos de la casa de Windsor, primero debemos responder la pregunta que resuena desde los pasillos de Buckingham hasta los rincones más lejanos de Westminster. ¿Qué es exactamente la Casa Gris? Durante más de 70 años, esta propiedad existió en las sombras, un fantasma en el mapa de las posesiones reales. No hay fotografías en los archivos públicos, no hay visitas de prensa registradas, no hay un solo documento en el registro oficial que la vincule a la corona. El personal del palacio, en susurros, se refería a ella solo con un nombre en clave, una designación casi militar: Site Fee. La mayoría de los miembros de la familia real, criados en un mundo de palacios y castillos, ni siquiera habían oído hablar de ella. La finca se extiende por más de 80 hectáreas de escarpado y salvaje terreno en las tierras altas de Escocia, posicionada estratégicamente entre los históricos corredores de caza que alguna vez favoreció la propia reina Victoria. Es remota, azotada por el viento y deliberadamente invisible. No fue diseñada para impresionar, sino para desaparecer, porque esta no era simplemente otra residencia real, era el espacio del alma de la reina Isabel. La propiedad fue adquirida en 1952, a los pocos meses de que Isabel ascendiera al trono, un acto de autopreservación en medio del torbellino de su nuevo deber. Pero aquí está el detalle fascinante.
la clave que desvela la intención original y que ahora se convierte en el epicentro del conflicto. La escritura no mencionaba ningún título real. En cambio, fue comprada a través de una sociedad de cartera privada gestionada discretamente por el mismo asesor financiero que manejaba la herencia de la reina madre en las Highlands. El mensaje fue claro como el cristal desde el primer día. Este lugar estaba destinado a permanecer oculto. No era una propiedad de la institución. Era un refugio para la mujer. Según el testimonio de antiguos miembros del personal del palacio, la reina desaparecía en la Casa Gris durante días. Seguía revisando sus cajas rojas y atendiendo los asuntos de estado urgentes, pero por lo demás vivía en un aislamiento completo, sin reuniones informativas, sin prensa, sin demandas sociales, sin la actuación constante que requería la corona. Allí era solo Elizabeth, la mujer, no Isabel, la reina. Se dice que el príncipe Felipe odiaba el lugar. Demasiado frío, demasiado remoto. Rara vez lo visitaba. El rey Carlos, según múltiples fuentes, nunca fue allí. Ni una sola vez en toda su vida. Y este detalle, que podría parecer trivial, se vuelve crucial más adelante en nuestra historia. Porque cuando la reina Camila intentó reclamar la Casa Gris para sí misma, la total ignorancia de Carlos sobre la propiedad lo dejó incapaz de defenderla con ningún apego emocional. No era suya para proteger, nunca lo había sido. Era un santuario al que nunca había sido invitado. Pero lo que hace que la Casa Gris sea verdaderamente extraordinaria no es solo su secreto, sino lo que hay dentro. El archivo. Múltiples fuentes del palacio, hablando bajo condición de un anonimato férreo, confirman que la reina Isabel usó la Casa Gris para almacenar algunos de sus materiales más personales e históricamente significativos. No hablamos de documentos de Estado ni de despachos oficiales, sino de la memoria sin filtrar de un reinado, el alma de una mujer vertida en papel y cinta magnética. Dentro de esos muros, protegidos del escrutinio del Parlamento y de las miradas curiosas de futuros monarcas, se encuentran cartas escritas a mano, negativos fotográficos que capturan momentos privados nunca destinados al público y grabaciones de audio que nunca fueron digitalizadas, nunca catalogadas formalmente y nunca enviadas a los archivos reales en Windsor. Se dice que allí se encuentran los diarios personales de su primer y turbulento reinado, sus reflexiones sobre el deber, la soledad y el peso de una corona impuesta demasiado pronto. Correspondencia privada, no oficial, con líderes mundiales que van desde Eisenhower hasta Mandela, donde las formalidades diplomáticas daban paso a una franqueza sorprendente y quizás lo más intrigante de todo, una serie de grabaciones de voz, casi confesionales, dirigidas a sus nietos, mensajes destinados a ser escuchados solo cuando alcanzaran hitos específicos en sus vidas. Su matrimonio, el nacimiento de un heredero o incluso su propia ascensión al trono. Un bibliotecario del palacio, ya retirado, describió la colección de esta manera. No hay escándalo allí. Solo memoria sin filtrar, pero eso es lo que la hace poderosa. Según la Ley de Archivos de la Corona, una ley poco conocida pero de inmenso poder, los monarcas pueden designar ciertos materiales como fuera de los límites mediante una escritura privada. Una vez que estos materiales son almacenados fuera de los canales de archivo oficiales, no pueden ser reclamados por la corona, por el Parlamento, ni siquiera por el sucesor del monarca. Pertenecen, de manera absoluta y total, al beneficiario designado en esa escritura. En este caso, Lady Louise Windsor. Así que, cuando el palacio anunció la herencia de Louise, no solo estaban transfiriendo una propiedad de ladrillo y piedra, estaban entregando el acceso a la voz sin censura de la reina Isabel, a sus pensamientos privados, a su legado personal. La verdadera mujer detrás de la corona. Y con ello, le entregaron un poder que ningún museo puede exhibir y que ningún monarca puede reclamar. Un poder que Camila, con toda su ambición, ahora comprende que nunca podrá poseer. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo una joven que apenas aparece en público, conocida por su discreción casi anónima, terminó heredando una de las piezas más significativas y secretas de la historia real?
La respuesta no se encuentra en las páginas de los tabloides ni en los comunicados de prensa del palacio. Se encuentra en un vínculo forjado en el silencio, en los veranos brumosos de Balmoral, lejos de las cámaras y del escrutinio público. Durante los veranos de 2019 a 2021, mientras el mundo se preparaba para despedirse de una era, Lady Louise pasó periodos inusualmente largos en Balmoral con su abuela, mientras otros miembros de la familia iban y venían, cumpliendo con sus agendas y sus apariciones públicas. Louise se quedaba. Caminaba con la reina por las mañanas a través de los páramos escoceses. Leía en las bibliotecas privadas por las tardes, absorbiendo la historia que la rodeaba. Y, de manera crucial, la ayudaba a clasificar documentos personales, cartas y fotografías que nunca llegaron a los archivos reales. Eran sesiones de trabajo silenciosas, íntimas, donde el peso de la corona se desvanecía y solo quedaban una abuela y su nieta. El personal del palacio notó algo distintivo en su dinámica. No había la formalidad que a menudo existía con otros miembros de la familia. Ella no actuaba, recordó una dama de compañía en una conversación privada, simplemente estaba presente. Esa diferencia, dicen los conocedores, esa autenticidad sin adornos, se volvió decisiva. La reina Isabel, una mujer que había pasado su vida rodeada de protocolo y actuación, encontró en Louise un refugio de normalidad. Veía ecos de su propia hermana, la princesa Margarita, en la inteligencia aguda de Louise, en su amor por los animales y la historia, en su comodidad con el silencio. Pero crucialmente, lo veía sin el drama, sin la rebelión, sin la desesperada necesidad de atención que había definido la trágica vida de Margarita. Esto fue más profundo que el favoritismo, fue un reconocimiento. La reina, en sus últimos años, no buscaba un sucesor para el trono, eso ya estaba decidido por la ley y la sangre. Buscaba un guardián para su alma, y en la lealtad tranquila, en la fuerza silenciosa de Louise, encontró a la única persona en la que podía confiar el tesoro más grande de todos. Su propia historia, sin editar y sin censura. Una historia que ahora descansa, como una bomba de tiempo, en manos de la guardiana que ella misma eligió. En octubre de 2021, a los pocos meses del funeral del príncipe Felipe, un evento que sumió a la reina en una profunda introspección sobre su propio legado, Isabel II firmó un documento que lo cambiaría todo. No fue una actualización de su testamento principal, el documento de Estado que dicta la transferencia de títulos y propiedades de la corona. Fue algo mucho más personal, mucho más poderoso, una escritura de legado personal condicional, un instrumento legal separado, redactado con una precisión quirúrgica, diseñado específicamente para proteger la Casa Gris de entrar jamás en el registro público o de ser reclamada por el patrimonio de la corona. Era, en efecto, un acto final de soberanía, la reina protegiendo su memoria de la propia institución que representaba. La escritura estipulaba 3 cosas críticas, 3 pilares de un muro legal inexpugnable. Primero, la finca se transferiría a su beneficiaria designada solo tras la muerte final de todos los fideicomisarios, un pequeño círculo de confianza encargado de proteger el secreto. Segundo, y esto es clave para entender su autonomía, la propiedad nunca estaría sujeta a revisión de la corona ni a supervisión parlamentaria. Estaba, legalmente, fuera del alcance del Estado. Y tercero, y esto es absolutamente crucial, el punto que transforma un legado en un veredicto. La reina Camila, sus hijos y sus descendientes directos quedaban explícitamente, por nombre, excluidos de cualquier acceso, gestión o beneficio de la propiedad. Esta cláusula fue apodada Cláusula 31 por el personal legal real, un nombre en clave cargado de simbolismo. Era una referencia al día 31 del reinado de Isabel, el día en que visitó la finca por primera vez, sola, buscando un refugio del peso de su nueva realidad. Solo 4 personas en el mundo sabían que esta cláusula existía: el abogado personal de la reina, la princesa Ana, el archivero de toda la vida de la difunta reina y el príncipe Eduardo, el padre de Luis. Cada uno juró guardar el secreto bajo un pacto de silencio casi medieval. Cada uno cumplió su palabra. La cláusula 31 no era solo una disposición legal.
Era un acto de preservación, un muro de hierro construido alrededor de la memoria de la reina, diseñado para resistir cualquier asalto futuro. Un muro que la ambición de Camila estaba a punto de descubrir de la manera más brutal e inesperada. Un muro que demostraba que, incluso desde la tumba, la reina Isabel II aún tenía el poder de trazar la línea final. Ahora, hablemos de lo que la reina Camila no sabía y de lo que intentó hacer al respecto. Su ignorancia no era pasiva. Era el combustible de una ambición voraz. Según documentos internos y susurros que se filtran desde las paredes de Clarence House, Camila comenzó a hacer averiguaciones discretas sobre la Casa Gris ya en octubre de 2024, apenas unas semanas después de que la carta de herencia sellada de Isabel fuera abierta por su abogado privado. No preguntaba por ella directamente. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado torpe. En cambio, su estrategia fue más sutil, más insidiosa. Preguntaba si algún activo real había sido retenido de las declaraciones patrimoniales del ducado, insinuando que algo se le ocultaba, que se estaba cometiendo una injusticia contra la nueva corona. ¿Por qué este enfoque? Porque Camila, más que nadie, entiende la precaria naturaleza de su posición, su papel público. A medida que el recuerdo de Isabel se solidifica en la historia, se está desvaneciendo. Nunca tendrá el mismo poder institucional, el mismo amor incondicional del pueblo que tuvo Isabel, así que, si quería una influencia duradera, un legado que trascendiera su propio tiempo, necesitaba controlar el simbolismo, necesitaba controlar la propiedad, necesitaba controlar la memoria. A principios de enero de 2026, durante una audiencia privada en Birkhall, la residencia escocesa del rey Carlos, Camila hizo su jugada. En un ambiente cargado de tensión, propuso que la Casa Gris fuera puesta bajo administración real, un eufemismo para su propio control, gestionada conjuntamente por la corona y sus fundaciones benéficas. El discurso, según un testigo, fue elegante, una obra maestra de manipulación. Habló de la restauración de la arquitectura histórica de las Highlands, de crear retiros literarios para autores británicos, de proyectos de conservación ligados a las iniciativas ecologistas del rey. Pero los conocedores del palacio, aquellos que saben leer entre líneas, dicen que la propuesta contenía algo mucho más ambicioso. Controlar la Casa Gris significaría proximidad física y simbólica a Balmoral, el corazón de la monarquía escocesa. Significaba influencia, sino control directo, sobre archivos históricamente sensibles que podrían redefinir la narrativa del reinado de Isabel. Y quizás lo más importante para ella significaba vincular el nombre Parker Bowles, un nombre aún manchado por el escándalo, a uno de los santuarios más personales y puros de la reina Isabel. No estaba pidiendo una cabaña, dijo secamente un funcionario. Estaba pidiendo geografía, legado y poder. Estaba intentando un asedio a la memoria de una reina. Aquí es donde la historia se vuelve genuinamente impactante, donde la audacia de Camila se estrella contra la realidad. Según se informa, envió topógrafos a la región semanas antes incluso de hacer la propuesta formal, bajo el pretexto de una evaluación ambiental para una de las organizaciones benéficas del rey. Consultores de arquitectura prepararon presupuestos de restauración. Especialistas en turismo, traídos discretamente desde Londres, exploraron programas de patrimonio de nivel boutique diseñados para una clientela de élite. Para cualquiera familiarizado con cómo opera el palacio, con la guerra de guerrillas que se libra detrás de la fachada de unidad, la dirección era inconfundible. Esto no era una sugerencia casual, era una campaña coordinada, un movimiento de pinza diseñado para hacer que la absorción de la Casa Gris pareciera no solo razonable, sino inevitable. El rey Carlos, atrapado entre su deber hacia la memoria de su madre y la presión incesante de su esposa, no rechazó la idea públicamente. Eso habría provocado una crisis abierta. En cambio, hizo algo mucho más real, mucho más Windsor: la paralizó. Utilizó la burocracia de la corona como un arma defensiva. Las reuniones se aplazaron misteriosamente. Se consultó a asesores legales sobre cláusulas oscuras de la ley de propiedad escocesa. Se pidió al Consejo de Bienes Raíces Reales
que revisara estructuras de propiedad que no se habían tocado desde principios de la década de 1950, un proceso que sabían que llevaría meses, si no años. Era una purga silenciosa de la ambición de Camila, llevada a cabo con sonrisas tensas y aplazamientos corteses. Luego, el golpe de gracia. Durante una sesión a puerta cerrada, el 12 de enero, en una sala de Balmoral, a la que solo asistieron el rey, su secretario privado y 2 asesores constitucionales, Carlos emitió una línea suave pero inamovible. La finca no estaba disponible para reasignación, ni ahora ni nunca. Pero noten la genialidad de su estrategia, una lección aprendida de su madre. No dijo por qué. No hizo referencia a las instrucciones de Isabel. No mencionó el hogar de Eduardo ni pronunció el nombre de Lady Louise. En cambio, enmarcó la negativa como una cuestión de un acuerdo privado preexistente, uno que estaba más allá de la revisión de la corona. El tono fue gentil, controlado, casi apologético, pero el mensaje fue final. Un asesor recordó. Camila salió de la reunión serena, pero las fuentes dicen que estaba visiblemente conmocionada, porque para entonces la mujer que había luchado durante décadas para llegar al centro del poder ya sospechaba lo que se avecinaba. El muro de hierro de la cláusula 31, invisible para ella, había resistido el asalto. 3 días después de la glacial negativa de Carlos, el palacio confirmó oficialmente lo que los asesores de Camila habían temido en susurros. La Casa Gris, el santuario oculto, el archivo del alma de una reina, había sido legada directamente a Lady Louise Windsor, no al príncipe Eduardo su padre. No a un fideicomiso familiar compartido que podría ser influenciado o negociado, no a administradores reales que pudieran ser presionados. A Louise y solo a Louise. El testamento privado de la difunta reina, sellado en aquel profético octubre de 2021, la designaba como única y sin restricciones propietaria. La palabra única resonó en los pasillos de Clarence House como una sentencia. El legado incluía todos los edificios, los títulos de propiedad, los invaluables fondos de archivo, los contratos del personal y, lo más importante, un derecho perpetuo a negar el acceso público. Una cláusula que ahora circula entre los cortesanos de alto rango como un fragmento de historia prohibida, dice: esta casa debe seguir siendo un refugio, no un monumento. Un mensaje directo, inequívoco, a las ambiciones de Camila de convertirlo en un escenario para su propio legado. Para la familia Parker Bowles, el anuncio no fue una decepción, fue un terremoto que arrasó con meses de planificación secreta. Tom Parker Bowles, el hijo de Camila, ya había explorado asociaciones de patrimonio vinculadas al turismo gastronómico de las Highlands, soñando con rutas culinarias que convenientemente pasarían cerca de la prestigiosa finca. Asesores habían investigado discretamente las regulaciones de zonificación meses antes, preparando el terreno para una expansión. De repente, con una sola frase del Palacio de Buckingham, todo se evaporó. Los planos se convirtieron en papel mojado, las ambiciones en cenizas. El estado de ánimo fue de shock primero, luego incredulidad y finalmente, una rabia helada, recordó un asociado de la familia a un informante. Para ellos, el mensaje se sintió brutal, casi personal. La reina, desde la tumba, había trazado una última frontera, y ellos estaban inequívocamente fuera de ella. Las llamadas telefónicas rebotaron entre Londres y Gloucestershire, frenéticas y desesperadas. Se consultó a abogados de alto nivel y luego se les despidió bruscamente cuando el testamento demostró ser inexpugnable, una fortaleza legal construida por la propia reina. Y en el centro de la tormenta silenciosa y aislada se encontraba Camila. La mujer que creía haberlo ganado todo, ahora se enfrentaba a la cruda realidad de un legado, el más importante de todos, que nunca se le había permitido tocar. El pasado había regresado no como un recuerdo, sino como un veredicto final e inapelable. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más extraordinaria, donde la previsión de la reina Isabel se revela en toda su magnitud estratégica. Luis se había estado preparando para este momento en secreto
durante casi un año. Mientras Camila conspiraba en los salones de Clarence House, Louise se entrenaba en las colinas de Escocia. Lejos del ojo público, Lady Louise había estado visitando la Casa Gris clandestinamente desde mediados de 2025. Múltiples avistamientos, ahora confirmados por residentes locales cerca del pequeño pueblo de Glenmore, dan fe de sus visitas. Llegaba con ropa sencilla, de civil, a menudo conduciendo ella misma parte del trayecto, acompañada únicamente por una discreta oficial de protección femenina. Se alojaba en la finca hasta 5 días seguidos, inmersa en el silencio y la historia que la rodeaban. A los pocos lugareños curiosos se les dio una historia de tapadera creíble. Formaba parte de un equipo de investigación de la Universidad de St. Andrews, que estudiaba la historia geográfica de la región. Una mentira piadosa para proteger una verdad monumental. En realidad, estaba siendo entrenada por un equipo de élite elegido personalmente por la princesa Ana, 2 exarchiveros de la colección real y un asesor legal especializado en sucesiones privadas. Su plan de estudios era intensivo, aprendía a catalogar fuentes primarias, a manejar al pequeño y leal personal de la finca y, lo más importante, a preparar las reclamaciones legales para la sucesión de títulos privados. Ella sabía que esto no era solo un regalo, dijo un archivero retirado a un informante real de confianza. Era una mayordomía, una responsabilidad sagrada. Se lo tomó en serio desde el primer día. Lo más notable es cómo se activó finalmente la herencia, un golpe maestro de sutileza y poder. No hubo un gran evento de prensa, ni una aparición pública ostentosa, ni siquiera un nuevo título para Luis. En cambio, en un acto de guerra burocrática, se actualizó una sola línea en un oscuro registro de la propiedad del gobierno. Y solo entonces, en la noche del 30 de enero, el Palacio de Buckingham emitió su simple y devastadora declaración, confirmando lo que legalmente ya había ocurrido. Fue la jugada final y perfecta de la difunta reina, porque mientras Camila planeaba su asalto frontal, la verdadera heredera ya estaba dentro de los muros, no como una invitada, sino como la guardiana, aprendiendo a proteger el fuerte desde dentro. Una estrategia de la que la reina Isabel, una mujer que entendía el poder del silencio y la sorpresa, se habría sentido inmensamente orgullosa. Pero Luis no navegó esta tormenta sola. En el momento de máximo peligro, cuando la maquinaria de Camila amenazaba con aplastar el último deseo de la reina, un círculo de protección de acero se formó a su alrededor. Tenía 3 aliadas críticas, 3 mujeres que trabajaron en las sombras para asegurar que la transferencia tuviera éxito. La primera, y más formidable, fue la princesa Ana. La princesa real no solo apoyaba a su sobrina, fue la ejecutora silenciosa y letal de la transferencia. Según memorandos internos de la Casa Real, Ana se aseguró personalmente de que el pequeño personal de la Casa Gris permaneciera en una nómina privada a través del Royal Heritage Trust, fuera del alcance del control del Crown Estate. Fue ella quien entregó personalmente la llave de la propiedad en un sobre sellado a Luis durante un retiro privado de equitación en Escocia. Y lo más importante, cuando Camila intentó impugnar la herencia con una petición formal a través de la oficina legal del Privy Purse, fue Ana quien la cerró, no con un debate, sino con una orden. No se desafía el último deseo de la soberana, se honra. Una frase pronunciada con una frialdad que, según se dice, congeló la sala. La segunda aliada fue la duquesa Sofía, la madre de Luis. En lugar de enfrentarse a Camila públicamente, una batalla que sabía perdida de antemano, Sofía, el arma secreta de la monarquía, libró una guerra de contrainteligencia. Trabajó tras bastidores para bloquear cualquier auditoría legal de las finanzas personales de Luis, un movimiento que Camila intentó para encontrar un punto de presión. Evitó con éxito múltiples filtraciones a los medios sobre la ubicación exacta de la finca y, de manera crucial, se aseguró de que Luis recibiera informes de inteligencia privados sobre intentos de vigilancia en la propiedad. Sí, intentos de vigilancia, según expertos en ciberseguridad contratados por la oficina del Duque de Edimburgo. A finales de 2025 se hicieron intentos de escanear el techo de la propiedad con drones y de instalar cámaras de seguimiento remotas
en la linde norte de los árboles. Ninguno tuvo éxito. Sofía se había preparado porque conocía la desesperación de su adversaria. La tercera aliada, y quizás la más sorprendente, fue el príncipe Eduardo. En la coyuntura más crítica, en noviembre de 2025, justo antes de que se presentara el registro público de la herencia, Camila, según se informa, le pidió un favor personal a Eduardo. Le pidió que retrasara la publicación, citando la unidad familiar y la necesidad de enfriar las tensiones. La respuesta de Eduardo fue devastadora en su simplicidad y finalidad. Mi hija no será un marcador de posición para tus ambiciones. Ya tuviste tu turno. Con eso, la última barrera se derrumbó. La herencia se finalizó y la reina Camila, por primera vez desde la muerte de Isabel, se encontró completamente impotente. En una tranquila tarde de enero, días después del anuncio oficial, Lady Louise Windsor caminó a través de las antiguas puertas de piedra de la iglesia de Greyfriars, una capilla centenaria enclavada en las tierras altas de Escocia, a pocos kilómetros de la Casa Gris. No había detalle de seguridad visible, ni séquito, ni el pesado protocolo real que suele anunciar cada uno de sus movimientos. Iba sola, pero un detalle, deliberadamente elegido, no podía pasar desapercibido. Sujeto a la solapa de su abrigo de tweed, había un broche que nunca antes se había visto en público. Los historiadores reales y los observadores de la realeza quedaron atónitos. La pieza, inconfundiblemente de origen eduardiano, presentaba un delicado diseño entrelazado de cardo de plata, el símbolo de Escocia, y rosas Tudor, el emblema de Inglaterra. En el centro, un pequeño corazón de diamante, pero el detalle característico, el mensaje oculto a plena vista, era un discreto grabado en la parte inferior, apenas visible, pero conocido por unos pocos elegidos. Por servicio, no por espectáculo. Esta frase no era una simple inscripción. Era parte de un lema privado, casi un código, utilizado por la reina Isabel II en su correspondencia manuscrita más íntima con solo 3 personas en el mundo: su estoica hija, la princesa Ana, su esposo, el príncipe Felipe, y su sobrina, Lady Sarah Chatto. La implicación era clara: un trueno silencioso. Esto no era un accesorio, era una señal, una declaración de intenciones. Era la reina Isabel hablando a través de su nieta, ungiéndola no con un título, sino con un propósito. Louise ya no se escondía de la vida real. La estaba respondiendo, en sus propios términos. Después de colocar un ramo de flores silvestres en el altar y encender una vela en memoria de su abuela, Louise se acercó al micrófono ostensiblemente para un breve anuncio sobre una organización benéfica local. Pero lo que entregó en cambio, con una voz tranquila pero firme, se convirtió en el vídeo real más compartido y analizado de enero de 2026. La casa que he heredado no es un trofeo. No la reclamo por mi nombre, sino por lo que he aprendido de quienes vinieron antes que yo. Lealtad silenciosa, fuerza privada y una fe que no actúa para las cámaras, sino que protege en la sombra. No huiré de la herencia de carácter que se me ha confiado y no permitiré que su memoria sea reescrita por conveniencia o ambición. Luego se inclinó, no ante la prensa presente, no ante las cámaras, sino ante una sencilla placa de piedra detrás del altar, marcada con una cita del primer discurso de Navidad de la reina Isabel II. No es la corona la que otorga el deber, es el deber el que da sentido a la corona. El mensaje había sido entregado. La guardiana había hablado. En cuestión de horas, el palacio emitió una rara y calculada respuesta. No provino del rey, atrapado en un delicado acto de equilibrio, sino de la propia princesa Ana a través de un portavoz. La declaración fue corta, precisa y letal. Lady Louise habla no como una futura monarca, sino como una guardiana de lo que no se puede heredar: la autoridad moral. Su voz es suya y es clara. El mensaje era inequívoco. Louise no era un peón. Era una fuerza independiente y contaba con el respaldo de hierro de la princesa real.
La reacción fue un maremoto. El rey Carlos, según se informa, despejó su calendario para las siguientes 48 horas y mantuvo una reunión privada de emergencia con el príncipe Eduardo en el ala norte de Balmoral. El contenido de esa conversación permanece sellado, pero la gravedad de la misma era palpable. Camila, mientras tanto, fue fotografiada entrando sola en Clarence House, con el rostro desencajado, visiblemente afectada. Había sido sorprendida por el momento y, según una fuente interna, se sintió traicionada por la falta de aviso previo. Ella pensó que la familia había cerrado filas, señaló un informante, pero en lugar de eso, rodearon a Luis. Los tabloides británicos, oliendo sangre en el agua, estallaron. La llama silenciosa de Windsor enciende una nueva era. El discurso de la Casa Gris de Luis. Una coronación sin corona. Camila, superada en estrategia por la más joven de la vieja guardia. Pero quizás la reacción más sorprendente y la que más dolió en Clarence House vino de la princesa Catalina. Si bien no emitió una declaración formal, su cuenta oficial de Instagram, seguida por millones, publicó una sola foto, una nota manuscrita en elegante caligrafía, firmada simplemente con una C. La nota decía: «El legado no es lo que recibimos, es lo que elegimos preservar». La publicación fue etiquetada con 2 hashtags que se convirtieron en armas: Grey House y Deber Windsor. En 20 minutos tenía más de 2 millones de me gusta, una validación pública masiva que el palacio no pudo ignorar. Fuentes internas del Palacio de St. James confirmaron que el discurso de Luis y la reacción posterior provocaron una reunión de emergencia de la Oficina de Continuidad Real, un equipo secreto encargado de rastrear la óptica de la sucesión y la alineación del legado. Su preocupación era grave. La abrumadora respuesta pública a Luis estaba creando una narrativa en la sombra, una que operaba completamente fuera de la influencia de Camila y que, potencialmente, incluso podría eclipsar el papel formal del príncipe Guillermo. Pero Guillermo no se sintió amenazado. De hecho, aprobó personalmente la publicación de Catalina y, según se informa, le dijo: «Está haciendo lo que nos criaron para hacer, simplemente lo está haciendo mejor de lo que algunos de nosotros podríamos». La monarquía se estaba realineando no por la fuerza, sino por la historia, por la sangre, por la visibilidad, y Camila estaba quedando, lenta pero inexorablemente, del lado equivocado de esa línea. Acorralada y humillada, Camila hizo lo que mejor sabe hacer: contraatacar. A las 72 horas de que las palabras de Luis resonaran en la prensa mundial, su oficina, en un acto de desesperación palpable, anunció una repentina y elaborada iniciativa: la compasión de la corona, una vida de servicio real moderno, programada para debutar en el grandioso St. George Hall del Castillo de Windsor. El momento no fue una coincidencia, fue una declaración de guerra. El anuncio llegó solo 30 minutos después de que el Royal Collection Trust confirmara oficialmente el proyecto de archivo conjunto de Luis con la princesa Ana, titulado Los años silenciosos. Incluso la selección del lugar parecía estratégicamente diseñada para provocar. St. George Hall era uno de los espacios ceremoniales favoritos de la reina Isabel II, reservado para banquetes de Estado, bodas reales y procesiones de luto. Ahora, Camila buscaba reconfigurarlo como su propio escenario, un intento de superponer su imagen sobre la memoria de la reina. El público necesita que se le recuerde que la lealtad no se mide en silencio, le dijo, según se informa, a sus ayudantes. Yo he servido, con o sin aprobación. La maniobra de la reina fue recibida con lo que un ayudante describió como paciencia helada por parte del resto de la familia. La princesa Ana, al ser preguntada por la prensa en una cena benéfica de la Marina, se negó a comentar. Su única observación, ofrecida con una sonrisa irónica, fue: «Algunas historias se escriben solas». Pero el verdadero golpe, la señal inequívoca de desaprobación, vino del propio rey Carlos. En lugar de asistir al lanzamiento de la exposición de Camila como estaba previsto, una aparición que se consideraba obligatoria,
retrasó su llegada un día entero, citando una reunión de revisión de salud en Balmoral. En su lugar, solo asistieron un puñado de miembros de la realeza de menor rango. Para aquellos que saben leer las señales, fue una clara degradación real en tiempo real, un desaire público ejecutado con precisión quirúrgica. La exposición se inauguró con una tibia y casi indiferente respuesta pública. Los críticos notaron la falta de autenticidad emocional. Varias exhibiciones se centraban en fotografías de la propia Camila, con leyendas que destacaban su papel al lado del soberano y la transformación de las expectativas reales. Un biógrafo real escribió mordazmente: «Es menos un tributo al servicio y más un álbum de recortes de un reinado disputado». En las redes sociales, la reacción fue aún más aguda. El hashtag #GreyHouseOverGlamour comenzó a ser tendencia y, para añadir sal a la herida, Catalina publicó una historia en Instagram que mostraba a Luis, Ana y 3 miembros del personal clasificando cajas de archivo en la Casa Gris. La leyenda era una daga: trabajo, no exhibición; deber, no decoración. La publicación obtuvo más de 3 millones de interacciones en menos de un día. El mensaje del público y de la futura reina era ensordecedor. El trono de vanidad de Camila se estaba desmoronando. La noche del 26 de enero, la tensión finalmente estalló. Camila se enfrentó a la princesa Ana en lo que el personal real describió más tarde como un momento de araña de cristal en la larga galería del castillo de Windsor. La conversación, aunque privada, fue tan intensa que fragmentos de ella fueron filtrados por múltiples testigos conmocionados. Camila, con la voz temblando de una rabia apenas contenida, acusó a Ana de sabotear su papel público, de manipular a una niña para que acaparara la atención y la desestabilizara. Acusó a Ana de deslealtad, no solo a ella, sino a la corona que ahora representaba. Ana, fiel a su carácter, no levantó la voz. No se inmutó. Con una calma que cortaba el aire, simplemente respondió: «Si el foco la encuentra, Camila, es porque el público ve lo que tú estás tratando de ocultar». La frase, cargada de décadas de historia no contada, cayó como una losa en la galería. Cuando Camila, balbuceando, replicó que Luis nunca estuvo destinada a ser una royal trabajadora, que su lugar estaba en la periferia, la respuesta de Ana aturdió incluso a los curtidos cortesanos que se encontraban cerca, fingiendo no escuchar. Con la misma voz tranquila, Ana replicó: «Tampoco lo estabas tú, y sin embargo, aquí estamos». Fue el golpe final. Una frase que desnudó 70 años de historia, de sacrificio, de deber y de controversia. Se dice que Camila abandonó la habitación sin decir otra palabra. Con el rostro pálido, el silencio que siguió, según un testigo, fue de grado funerario. Días después, la exposición de Camila fue cerrada discretamente, citando una repentina reasignación de espacio para renovaciones públicas. No se emitió ninguna declaración de despedida. En su lugar, el sitio web oficial de la familia real subió un nuevo y prominente banner: «Los años silenciosos». Una reflexión sobre el servicio invisible. Inauguración en la primavera de 2026. Curado por Lady Louise Windsor y Su Alteza Real, la princesa Ana. Debajo, como un epitafio para la ambición de Camila, había una sola cita de la reina Isabel II. Lo que se recuerda con dignidad perdura más que lo que se exhibe para el aplauso. Fue un golpe maestro. El mensaje de Luis no solo había sido escuchado, sino que había sido absorbido y amplificado por la propia institución. Los esfuerzos de Camila por reescribir la narrativa habían sido absorbidos y luego borrados, silenciosamente, clínicamente, como lo hacen todos los desastres reales. A mediados de febrero, los comentaristas reales coincidían en que se había formado un nuevo eje moral dentro de la monarquía. A un lado estaban aquellos que buscaban el foco, aprovechando el título para construir una narrativa. Al otro lado estaba Lady Louise, que había declinado la elevación, pero se había ganado la reverencia. Ella había heredado no solo la finca privada de la reina Isabel,
sino su legado ético. Había soportado ataques sin tomar represalias. Había hablado con humildad, actuado con coraje y rechazado la vanidad cuando era más fácil aceptarla. Y así, incluso sin una corona, sin un título oficial de Alteza Real, la gente comenzó a llamarla de otra manera. La guardiana de la Casa Gris. La pregunta ahora no es en qué se convertirá Lady Louise, sino en qué se convertirá la propia monarquía con su silenciosa influencia remodelando sus cimientos desde dentro. Porque a veces la herencia más poderosa no es la propiedad o el título, es la elección de servir con dignidad cuando nadie exige una actuación, proteger lo que importa cuando otros lo explotarían, decir la verdad cuando el silencio sería más fácil. Lady Louise Windsor ha heredado todo eso, y al hacerlo, nos ha recordado a todos lo que es la verdadera realeza. A principios de febrero de 2026, el nombre de Lady Louise comenzó a aparecer en titulares que no suelen reservarse a miembros menores de la realeza. Editoriales de periódicos la llamaban la verdadera heredera en espíritu de la reina. Campus universitarios la invitaban a hablar sobre juventud, deber y legado. Una encuesta de la BBC, publicada el 5 de febrero, reveló una cifra sorprendente. El 71% de los británicos creía que Lady Louise debería recibir un título formal y estatus real completo si decidía dedicarse a deberes públicos. En Escocia, donde se encontraba la Casa Gris, el apoyo era aún mayor, 84%. En la noche del 7 de febrero, el Palacio de Buckingham confirmó discretamente que el rey Carlos III le había extendido una oferta formal a Lady Louise. La elevación completa a Su Alteza Real, la princesa Louise, con deberes que incluían la educación juvenil, el patrimonio cultural y programas de liderazgo intergeneracional. Pero la oferta venía con condiciones. Necesitaría residir a tiempo parcial en Londres, someterse a una evaluación de seguridad formal, aceptar protección asignada y cesar cualquier empresa comercial privada, incluidas sus queridas sesiones de entrenamiento ecuestre. La oferta dividió a la Casa Real. La princesa Ana apoyaba con cautela, pero con firmeza, creyendo que Louise podía servir sin sacrificar su identidad. Sofía, según se informa, estaba emocionada. «No es el título lo que me preocupa», dijo a sus ayudantes. «Es el peso que conlleva». Pero no todos dieron la bienvenida al ascenso de Louise. El 8 de febrero, Meghan Markle apareció en un programa de entrevistas de EEU e hizo comentarios velados que muchos interpretaron como un ataque directo a Louise. Cuando las personas son elevadas por el silencio en lugar del servicio, debemos preguntarnos qué valores se están recompensando. Aunque Meghan nunca mencionó a Louise por su nombre, las redes sociales explotaron. El hashtag #SilenceIsNotService comenzó a ser tendencia, impulsado en gran medida por cuentas de fans afiliadas a Archewell. Fuentes anónimas afirmaron que Louise había sido preparada por la institución y solo se le había dado una plataforma para borrar a aquellos que se atrevieron a hablar. En respuesta, la princesa Ana y el príncipe Eduardo emitieron conjuntamente una rara declaración. Lady Louise Windsor no ha pedido ni un trono ni un escenario, solo ha aceptado la responsabilidad cuando otros la descartaron. El mensaje fue nítido, discreto y devastadoramente efectivo. La reacción contra los comentarios de Meghan fue rápida, con múltiples medios británicos calificando sus comentarios de mezquinos, desesperados y sordos. El 10 de febrero, de pie en los escalones de la Casa Gris, bajo una suave nevada de las Highlands, Louise desveló su propia iniciativa, independiente del protocolo del palacio. La iniciativa de la Casa Gris servirá no solo como un archivo, sino como un fideicomiso viviente para el deber, diseñado para elevar a aquellos que sirven en silencio, proteger el patrimonio y preparar a los jóvenes para un liderazgo ético. El anuncio, transmitido en vivo, atrajo a más de 9 millones de espectadores. Cuando se le preguntó si aceptaría el título de Alteza Real, Louise hizo una pausa. Su respuesta dejó atónita a la sala. «Agradezco la confianza de mi familia, pero creo que el deber no requiere un título. Por ahora,
Sigo siendo simplemente Lady Louise. Días después, el palacio confirmó que el rey Carlos le había escrito personalmente una carta entregada en mano, una tradición que no se usaba desde que la reina Isabel II le escribió al príncipe Guillermo en la víspera de su investidura. La carta, según se informa, incluía la línea: «Tu abuela creía que la grandeza crece en silencio. Ahora veo que estaba hablando de ti». La respuesta de Luis, según los ayudantes del palacio, conmovió a Carlos hasta las lágrimas. «No buscaré un trono, solo servir a la corona que usted lleva y a la memoria que ella dejó».